Hola, bienvenidos a este nuevo vivo de YouTube en mi canal Roxana Vidoglio. Bien, hoy vamos a hablar sobre las raíces en el test del árbol como proyección de la herida emocional. Leyendo en profundidad diversos textos referenciales sobre el test del árbol, como el texto de Karl Koch y de René Stora, Compilación, podemos encontrar cierta profundidad en algunos indicadores que de pronto nosotros tomábamos como de un modo más precario, digamos, ¿no? Entonces se me ocurrió que podíamos hacer este vivo para poder plantearnos y repensar otras interpretaciones que puede llegar a tomar en este caso, que fue el planteado en el día de hoy, la raíz en el test del árbol, ¿no? Y partiendo con una pregunta que se hace Karl Koch y que también despunta, digamos, esta iniciativa de hacer este video, que dice, cabe preguntarse si la raíz no contendrá otro significado más. Y en realidad, en la experiencia personal, en el trabajo de campo con la grafología, para los que no conocen la grafología, les comento que los grafólogos no solamente instrumentamos la solicitud, ¿no? Dentro del protocolo de pedir escrituras a los grafoanalizados, sino también le tomamos dibujos, ¿no? Dentro de los dibujos está el test del árbol y se le solicita a la persona que por favor dibuje un árbol. Y también le pedimos, le solicitamos que dibujen 3 árboles con posterioridad, ¿no? Dentro de la batería de test. En este caso vamos a hablar del test del árbol como uno solito, ¿no? De la raíz en particular. Entonces, como les decía, Karl Koch se cuestiona esto, si cabe preguntarse si la raíz no contendría otro significado. Entonces les comentaba que en mi experiencia profesional encontré que muchos indicadores que se le atribuyen, mucha interpretación, mucha correspondencia que se le atribuye a la raíz en este caso, no se correspondía con algunos casos que me tocaban ver, donde de pronto las raíces no estaban solamente vinculadas, obviamente que la raíz está vinculada al inconsciente, todos lo sabemos, a las pulsiones, a la sexualidad, al oculto, al sostén, ¿no? A la necesidad de sostén, por ejemplo, ¿no? Pero siempre se le daba más relevancia, digamos, por decirlo de alguna manera, a la cuestión del criterio de realidad, ¿no? De que la persona cuando exhibe raíces en el dibujo podría estar perdiendo el control sobre su criterio de realidad o podrían haber algunos aspectos impulsivos que no controla, ¿no? Esa psiquis. Pero bueno, uno viendo y recurriendo con otras técnicas y analizando en base a la observación en primera instancia, ¿no? De los dibujos, cuando empezamos a ver que el dibujo está bien estructurado, que toda la batería se presenta con una fortaleza determinada del yo, ¿no? Pero sin embargo, obviamente, en ese contexto se da cierta vulnerabilidad por algún suceso de vida. De pronto a mí no me cerraba que la raíz estuviera relacionada con la pérdida de criterio de realidad en esos casos, ¿no? En algunos sí puede estar relacionado con ello, pero en este caso, en estos casos a mí no me cerraba. Entonces me pregunté también, cuando lo leí a Karl Koch, digo, oh, wow, digo, esto es lo que a mí me pasa de ver, ¿no? De que si la raíz no contiene otro significado. Entonces, analizando, investigando distintos autores, se me ocurrió, tengo una característica innata que es la investigación bibliográfica y la investigación en general. En este caso, lo que fui desarrollando fue una investigación bibliográfica donde llegué a la conclusión, esta es una conclusión que está relacionada con todo lo que me fui formando como idea con respecto a las raíces, de que las raíces no solamente traducen esto que les comentaba, que siempre está el inconsciente y es intrínseco, porque todo lo que surge de la interpretación de la raíz en tanto proyección de las heridas profundas, que es el tema de hoy, parte justamente de una extracción del inconsciente de la persona, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a ver es por qué se exterioriza la raíz, por qué se hace visible la raíz en esos casos, ¿no? Y a lo que llegué como conclusión es que justamente el árbol y la raíz, en este caso en particular, lo que está traduciendo son esas vivencias acerca de sí mismo, las marcas afectivas, las huellas, los engramas grabados en la memoria emocional y afectiva de la persona, y que en este sentido van a exhibir estas raíces y muchas veces también convive con la presencia o de nudos o de cortezas en el tronco, va a exhibir el tipo de reactividad frente a los traumas, a los conflictos, a las vicisitudes, a los sucesos de vida que han marcado a esta persona y que la encuentran al momento de ese análisis grafológico en una situación de vulnerabilidad o de dolor o de padecer, ¿no?
y esos contenidos emocionales, afectivos, se encuentran sofocados, oprimidos, ¿no? En esa conciencia y en ese inconsciente. Entonces, como les decía, les voy a mostrar algunos ejemplos que fueron los que también a lo largo del tiempo me fueron llamando a este despertar, digamos, de repensar la interpretación de la raíz en el contexto de la proyección de las heridas emocionales y afectivas. Por ejemplo, estos casos, ¿no? Donde uno ve un arbolito que sí es un arbolito vulnerable, pero que traduce mucho dolor, ¿no? Y aquí está expuesta la raíz en este caso, o también acá vemos un arbolito que está muy bien estructurado en cuanto a la firmeza del trazo, ¿no? Y a la nutrición y al tipo de tensión, ¿no? Que es firmeza, por supuesto. Entonces, yo lo que veía era que, bueno, conjuntamente con otros dibujos que le iba instrumentando a la persona, vemos que hay presencia de un ennegrecimiento profundo en la corteza y un desarrollo importante de raíces. Y obviamente que uno pensaba, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto? Es la contaminación del proceso primario, como se dice, ¿no? Es la pérdida del criterio de realidad. Y no, no era eso, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ¿no? Donde uno ve desarrollo de raíces en un arbolito medianamente bien instrumentado, bien ejecutado. Acá vemos la presencia de un trauma importante con unas raíces también de longitud importante, ¿no? Acá vemos la vulnerabilidad que traduce este arbolito, ¿no? Con esa falta de defensa en el contorno de lo que sería el arbolito, ¿no? Hay un follaje interno, pero no hay desarrollo de contorno, que sería como el equivalente al paraguas, a la protección, ¿no? Y se ven las ramitas sueltas, escindidas, disociadas de lo que sería la columna vertebral de ese arbolito, ¿no? Ahí vemos cómo, por efecto del trauma, opera una defensa que es la escisión, el complejo escisión-disociación, ¿no? Y también vemos, obviamente, en el tronco la presencia del trauma, ¿no? En muchos casos, cuando hay un yo fuerte y que ha atravesado situaciones traumáticas de gran impacto, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que se ve, a veces no se ve nudo, pero sí se ve la presencia de cortezas, esa es mi experiencia, ¿no? No se ve nudo, pero la corteza ya es indicadora de trauma en esos casos. Y fíjense cómo también se acentúa el repasado, ¿no? Este tipo de trazado que hace en el sector izquierdo del tronco, que está relacionado con el pasado, ¿no? O sea, no es un dato menor. Y esboza las raíces, ¿no? En la zona inferior del tronco, digamos, ¿no? Bueno, todo esto traduce vulnerabilidad, traduce la necesidad de rearmarse la persona frente al acontecimiento, a los sucesos vividos como traumáticos, y obviamente que tiene que ver con una inhibición emocional afectiva y de operatividad de ello que interfiere, ¿no? En el accionar, y que ese era el motivo por el que consultó en ese grafológico la persona, ¿no? Que había ciertos aspectos de su personalidad que oficiaban de obstáculos y que no sabía qué era lo que estaba sucediendo, entonces quería, mediante la herramienta de la grafología, buscar, ¿no? Las causas. Acá también vemos un arbolito que traduce mucha vulnerabilidad, ¿no? Un dolor fuerte, ¿no? También lo vemos desvalido, lo vemos seco, lo vemos que también con ramitas monolineales, que bueno, son indicadores rudimentarios, eso hay que analizarlo en el contexto también, pero en este caso vamos a hablar de estos esbozos de raíz, de estos contornos, ¿no? Que es esta línea irregular tan marcada, lo que está traduciendo como indicador es la vulnerabilidad y los traumas, ¿no? Experimentados por la persona. Y dificultades en la adaptabilidad, claramente en relación a eso, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar del árbol, su raíz, como arquetipo, ¿no? Como arquetipo del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque el árbol justamente es un símbolo, ¿no? que tiene que ver con las representaciones arquetípicas del acervo del inconsciente colectivo, y la raíz también tiene que ver con esto, ¿no? Con el inconsciente colectivo, con el arquetipo de lo más profundo, ¿no? De lo que está oculto, de lo que subyace, de lo que no está visible a esa persona y a esa psiquis al ser humano en general, ¿no? La raíz es lo que no se ve, la raíz es lo que está oculto, lo que subyace. También es el origen de esa planta, es la niñez, es el inicio de esa vida, ¿no?
Los arquetipos son compartidos por toda la humanidad, se configuran en base a experiencias que se han ido acumulando a lo largo de miles de años de historia común. De modo tal que la repetición sistemática del símbolo, ¿no? Y que se configura como un arquetipo en el inconsciente colectivo, en tanto la representación y la interpretación que le da la persona en su psiquis y en su estructura afectiva, es lo que hace que después proyecte en el dibujo, ¿no? Vuelque, ¿no? Desplace en ese dibujo y lo proyecte todo lo que contiene de, de carga emocional y afectiva en relación a lo que la persona simboliza en esa raíz, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de ver en este encuentro es cómo estos representantes, estos símbolos, estos arquetipos, son los que van a oficiar justamente de traducción, van a traducir una información, ¿no? Que está relacionada con ese vivenciar de la persona y que a la vez es una proyección de ese inconsciente colectivo. Dice René Stora, que es uno de los, es una bibliografía que nosotros consultamos a menudo, ¿no? Cuando estamos trabajando con la interpretación del test del árbol, que la raíz pertenece a la vida subterránea y oculta, y debido a sus conexiones con el tema del nacimiento y el misterio que lo rodea, es la representación simbólica de lo que en el hombre es lo más profundo y que es el inconsciente, ¿no? Y dice Descartes que las raíces son la metafísica, que es la causa, el origen, ¿no? Fíjense qué interesante. Y después tenemos, ahora vamos a ir viendo qué elementos componen el árbol. Pero antes de eso quisiera leerles un fragmento del libro de René Stora, que dice y menciona cómo diversos autores han seguido el criterio de Koch, para quienes el dibujo del árbol se debe interpretar según la edad del sujeto y a la vez estiman que la mera presencia de tal o cual signo no puede constituir de por sí un indicio de anormalidad. Esto es lo que siempre les hablo de que no hay que hacer un inventario, ¿no? De signos, que analizar las técnicas proyectivas y los grafismos de las escrituras en general no se trata de observar y describir como una suerte de recetario o de inventario, ¿no? Sino que en realidad uno lo que tiene que hacer es tratar de ver esos signos, ¿no? Tratar, no, ver esos signos, analizarlos, observarlos, dentro de la articulación, ¿no? De lo que convive en forma simultánea y de lo que se configura como un tipo de contexto en esa persona, donde la vida y los sucesos de vida que ha atravesado esta persona son los que le van a dar la verdadera significación a esa dinámica gráfica o esos símbolos o esos representantes que se dan en los dibujos en este caso, ¿no? Y dice, del mismo modo que han tratado de mostrar que el dibujo del árbol refleja tanto la estructura profunda de la personalidad de quien lo efectúa como su manera de ser en la vida. Esa manera de ser en la vida aparece por medio del dibujo del árbol, por la estructura misma de este, desorganizada en los psicóticos y a veces bastante parecida a la de los normales en los neuróticos. Fíjense cómo ya estamos viendo acá que se dice, menciona, ¿no? Que no hay que analizar los dibujos, ¿no? Dentro de, con este encuadre, ¿no? Que es más bien inventariado, ¿no? Sino que en realidad lo que hay que tratar de ver es cómo la estructura profunda de esa personalidad se está poniendo en evidencia y que ese arbolito va a traducir la manera de ser de la persona en la vida, ¿no? Y después vamos a leer también, antes de seguir, de continuar, unos fragmentos del libro de Karl Koch, que habla justamente en el capítulo de las raíces, que dice lo siguiente. El árbol vive en dos direcciones, crece hacia arriba y hacia abajo, vive en la luz y de la luz, pero también vive en la oscuridad de la tierra. Dos modos de ser en un solo ser. También puede decirse, el árbol arraiga en la luz y en la tierra, tiende hacia abajo y desde abajo hacia arriba, como si las fuerzas de la luz se cruzaran en el árbol con las de la tierra. ¿O será lo de arriba un mero reflejo de lo que está abajo, una polaridad? Por cierto que el árbol se despliega visiblemente hacia arriba, a menudo como si sus raíces estuviesen trasladadas hacia lo alto, como si se hubieran desprendido de la tierra. Bachelard ha llamado la raíz un árbol invertido, un árbol subterráneo. La raíz es lo más duradero en el árbol. El árbol puede perder las ramas o serles cortadas, pero nada se pierde de la raíz y está protegida incluso contra cualquier intervención artificial.
Hegel, citado por Bachelard, llama la raíz madera absoluta y continúa. La raíz cumple con varias funciones. Absorbe el alimento de la tierra, siempre se ha considerado la raíz como símbolo de manantial de vida, pero también se agarra de la tierra y en la tierra. Sin la raíz, el árbol no tendría sostén. Además, la raíz retiene la tierra. Los árboles profundamente arraigados impiden el argallo. La raíz no permite el movimiento, estabiliza, da firmeza a la tierra y recibe de la tierra la firmeza para el árbol. La raíz es lo cercano a la tierra, casi afín a la tierra, lo terrenal, y al mismo tiempo la vida subterránea, lo invisible. Las raíces penetran en la esfera de lo inanimado y del mineral. Así se toca lo muerto y lo vivo. La raíz vive en un elemento que constituye también la base de los demás árboles, el elemento común a todos los árboles. Así se comprende que las raíces en los dibujos del árbol pueden indicar rasgos de carácter personales, no muy controlables. Lo visible es lo que ha salido de la raíz, el árbol mismo. Y luego dice, el que se está ahogando agarra un sostén en todas sus fuerzas y el que no es firme penetra en la profundidad, pero la tierra le parece suelta y floja. Fíjense cómo en esta introducción a lo que es las raíces, habla que la tierra es lo que retiene, la raíz es lo que retiene, lo que no le permite el movimiento al árbol, lo que le da firmeza, ¿no? La raíz es lo invisible, penetra en lo inanimado, la raíz vive en un elemento que constituye también la base de los demás árboles, o sea que se agarra, impide el argallo, ¿no? Qué interesante, porque en realidad cuando una persona exhibe la raíz, en realidad lo que está mostrando es que está perdiendo firmeza, o que está buscando sostén, está buscando afianzarse, está buscando arraigo, o está perdiendo firmeza, o está experimentando la vulnerabilidad y por eso muestra, ¿no? Exhibe la raíz. Entonces, vamos a comentar muy someramente, muy rápidamente, los detalles esenciales que se esperan cuando nosotros solicitamos el dibujito del árbol. Esperamos que la persona dibuje la copa y el tronco, ¿no? La copa está relacionada con el pensar, con las ideas, con la fantasía, con todo el despliegue de las ambiciones, con el contacto social, con la modalidad de contacto, con las posibilidades frente a que siente y que proyecta la persona simbólica y representativamente en esas ramitas, en ese despliegue de las ramas, las longitudes y la forma de abraccionarlas o no y demás, está traduciendo la persona cómo se percibe frente al ambiente y qué posibilidades siente, ¿no? De desarrollarse en él, ¿no? Y de comunicarse y de vincularse. El tronco está relacionado, que es el yo, básicamente, y dentro de ese yo está todo lo que es la construcción de los esquemas afectivos, ¿no? El tronco es la madera del árbol, igual que las ramas, ¿no? Sostiene también, afirma, ¿no? Y en el tronco se ven todas las heridas del pasado, las huellas de los eventos y los sucesos de vida, ¿no? Y en las raíces se ve el inconsciente, como decíamos, se ve las pulsiones del ello, la sexualidad, algunos aspectos relacionados a la impulsividad pueden proyectarse, ¿no? En el dibujo de las raíces. También estábamos hablando hoy que en algunos casos las raíces están traduciendo la pérdida de criterio-realidad y también traducen el inconsciente colectivo y dentro del inconsciente colectivo los arquetipos de ese inconsciente colectivo, ¿no? Y también el árbol traduce y representa simbólicamente el super yo, el yo y el ello, ¿no? Segunda tópica freudiana. O sea, y los detalles no esenciales, ¿qué nos espera? Nosotros cuando solicitamos el dibujo de un test del árbol, esperamos que la persona dibuje la copa y el tronco, ¿no? Pero no esperamos tal vez que dibuje ramas, follaje interno, hojas, cortezas, raíces y otros accesorios tales como pasto, enredadera, nudos, etcétera, que pueden aparecer y que toman interpretación para nosotros, ¿no? Dentro del contexto de la persona. El suelo es muy importante porque justamente en el suelo se está poniendo en evidencia el límite justamente entre lo visible y lo no visible, entre el consciente y el inconsciente, ¿no? El suelo es justamente desde donde se agarra la raíz, ¿no? Y fíjense lo que dice Karl Koch acerca del suelo, se los voy a leer. La línea del suelo que separa el cielo de la tierra constituye una unión y una separación,
une lo que está arriba con lo que está abajo y los separa al mismo tiempo. En algunos casos, la línea del suelo separa dos vidas, no solo la consciente de la inconsciente, como es natural, sino que distingue las dos fases de una vida doble. Entonces, qué interesante que es preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando cuando la persona exhibe la raíz, ¿no? Entonces, el suelo es la base de sustentación, el suelo es de donde la persona toma la firmeza, se agarra, se planta, hace arraigo, ¿no? Eh, eh, encuentra estabilidad, ¿no? Y es el límite justamente entre el consciente y el inconsciente, el límite entre lo visible y lo no visible, es la línea de sustentación, y ahí se va a traducir el modo en que la persona puede o no afianzarse, ¿no? Ya sea dentro de su capacidad de afianzamiento, de seguridad, ¿no? Frente al ambiente o no. Bueno, como habíamos hablado, el hecho que esté planteada la línea de suelo y el arraigo de ese arbolito está indicando que hay criterio de realidad, el hecho que no se vean las raíces, se insiste mucho con eso, esperamos que no se vean, ahora después nos vamos a referir a eso, ¿no? Pero básicamente el suelo es el límite entre lo visible y lo invisible, es el límite entre el consciente e inconsciente, y es la línea de base de sustentación, de ese yo, ¿no? Las raíces representan el inconsciente, el ello, los instintos, las pulsiones, la sexualidad y la necesidad de aferrarse a la realidad, el arraigo. Esta última parte de este concepto no se habla de esto, no se habla mucho, ¿no? Y por eso se los traigo hoy, ¿no? Por lo importante que representa en tanto proyección de heridas profundas de la psiquis y de las emociones y los afectos, ¿no? Carl Koch habla de que el árbol representa en su estructura de eje vertical, en correlación con la cronología de vida de una persona, el nacimiento, el ello, que son las raíces justamente, el origen, la infancia en su sector más inferior de la base del tronco, la juventud más arriba, y así sucesivamente hasta la adultez, representa el arbolito en eje vertical, la línea de desarrollo psíquico temporal del examinado, ¿no? Su historia vital, por lo tanto. En la zona inferior del arbolito se van a poner en evidencia rastros de vivencias, de experiencias tempranas, y en la zona superior del arbolito se van a poner en evidencia rastros de experiencias y vivencias más tardías. Entonces, volvemos a la pregunta y al cuestionamiento, a la interrogación que plantea Carl Koch, ¿no? Cabe preguntarse si la raíz no contendrá otro significado. Y sí contiene otro significado. La raíz contiene toda la proyección emocional y afectiva de los avatares, ¿no? Del vínculo de la persona, ¿no? Con los vínculos mismos, con su vida, con los sucesos de vida, con todo lo que transitó en esa vida, que muchas veces la encuentra en un estado de vulnerabilidad determinado, ¿no? Dice Carl Jung que cualquier árbol que quiere tocar el cielo necesita tener raíces tan profundas hasta el punto de tocar los infiernos. Fíjense qué fuerte, ¿no? Lo que dice Carl Jung, ¿no? Muchas veces de experiencias dolorosas, de tránsitos, de experiencias y sucesos dolorosos, encontramos un gran aprendizaje en la vida, ¿no? Cualquier árbol que quiere tocar el cielo, ¿no? La evolución, el sentido de trascendencia, necesita tener raíces tan profundas hasta el punto de tocar los infiernos. Entonces, el árbol, dice Mónica Francolino, representa los sentimientos más profundos. Nosotros sabemos que el árbol representa lo más inconsciente de la persona y también los sentimientos más profundos, sentimientos acerca del yo que se encuentran a niveles muy primitivos de la personalidad, no conocidos tal vez por la persona. Y Carl Koch dice que el árbol traduce la personalidad en una capa más profunda, ¿no? Y dice Gastón Bachelard, que lo cita Carl Koch, que fue el motivo también de este video, que la raíz es lo muerto que vive. Y René Stora traduce que la raíz es lo muerto en vida, ¿no? Fíjense que es levemente distinta la traducción. La raíz es lo muerto que vive y la raíz es lo muerto en vida. Es similar. Y la verdad es que en muchos casos que me ha tocado entrevistar y analizar desde lo grafológico, encontré que cuando hay situaciones de traumas fuertes debidos a abusos o a violaciones, hay algo como muerto en la persona. Se percibe en todas esas proyecciones gráficas que algo murió en esa persona, que la persona
lo ha trascendido, se ha sobreadaptado a toda esa situación, pero pareciera ser que algo murió en esa persona, ¿no? Es muy duro, es muy triste, pero es lo que se percibe incluso en lo que traduce en la Gestalt de esas proyecciones gráficas, ¿no? Y yo pensando y analizando por qué uno se percibe eso y por qué se ve de esa manera, tanto dolor, tanto desgarro, obviamente que eso tiene una razón de ser, ¿no? Pero ¿por qué fundamentalmente se percibe que hay algo muerto, ¿no? En vida, ahí? Porque muere la inocencia, justamente, muere la inocencia. Y fíjense qué curioso, ¿no? Y cómo podemos vincular y asociar, ¿no? Esto a cómo la persona exhibe la raíz, porque la raíz es el origen, la raíz es el inicio, es la niñez más primaria, son los primeros años de vida, es el inicio de la vida y se murió esa inocencia. Entonces la persona que hace muestra la raíz, la exhibe como sintomático en ese árbol, ¿no? Y dice Karl Koch que el que se está ahogando se agarra a un sostén con todas sus fuerzas. Entonces muchas veces esas raíces lo que está indicando y lo que está proyectando es que la persona ante el ahogo, ante el sofoco, ante lo oprimido, ¿no? Que está en el inconsciente ese suceso, trata de agarrarse con sostén, con fuerza, trata de arraigarse, entonces exhibe las raíces. El que se está ahogando se agarra a un sostén con todas sus fuerzas. Y dice Karl Koch que la raíz es lo que está oculta, lo que subyace a la superficie, ¿no? Y nosotros sabemos que la raíz no es otra cosa que la parte de la planta que está anclada en el suelo. La naturaleza misma nos muestra todos los días eso, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos de la naturaleza para que podamos analizar juntos cómo la naturaleza misma se pronuncia, ¿no? Y cómo se va adaptando y sobreadaptando según las circunstancias que le toca vivir desde lo ambiental, ¿no? Por ejemplo, este arbolito que carga el peso, ¿no? De todas esas ramas y ese follaje, y este arbolito que pareciera ser que se torsionan las ramas hasta que terminan en el suelo y siguen creciendo, sigue adaptándose, sigue desarrollándose aún en el suelo, ¿no? Y aún con todas las torsiones de las ramas que pesan, ¿no? Que pesan en ese árbol. Este arbolito que se torsiona, que se, que lo vemos retorciéndose sobre sí mismo, ¿no? Y seco. Este arbolito que ante los avatares ambientales, ante las inclemencias del ambiente, ¿no? Se cae y exhibe sus raíces, ¿no? Las raíces se debilitaron, se cae y exhibe la raíz. Fíjense cómo esto mismo sucede en las personas que de pronto han atravesado situaciones de trauma, ¿no? Exhiben la raíz, se caen y exhiben la raíz. También podríamos interpretarlo de esa manera. O exhibe la raíz ante la debilidad, se hacen débiles y se exhiben. Está vulnerable el arbolito y exhibe la raíz, ¿no? Este mismo arbolito que ha tratado de sobrellevar su crecimiento en un suelo rocoso, seco, árido, ¿no? Y cómo se van exteriorizando esas raíces y cómo el arbolito trata de seguir creciendo pese a la sequía, ¿no? Fíjense si uno desarrolla la correspondencia, ¿no? Lo asocia con la vida misma, ¿no? Hay personas que crecen en suelos áridos, que crecen en suelos rocosos, que crecen sin afecto, que crecen bajo hostilidad ambiental, que crecen sin la posibilidad de beber del agua del manantial, ¿no? Primario de la vida, que es el amor. Entonces también vemos que paralelamente muchas veces al dibujo de la raíz se da el dibujo de las cortezas, ¿no? En la superficie del tronquito se ven estas cortezas que les mostraba antes, que justamente es una recurrencia que se ve en el mismo arbolito, ¿no? Que está relacionado con lo mismo como indicador, con el dolor, con un árbol herido, con un árbol que desarrolla por inclemencias como en la naturaleza misma, ¿no? De la vida desarrolla mayor corteza, ¿no? Y cada vez más gruesas y cada vez de mayor desarrollo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la corteza es un elemento protector, lo que la persona está buscando es desarrollar defensa, ¿no? Entonces, dibuja esta estructura de la corteza, ¿no?
Entonces, todo lo que es corteza y dibujo de corteza está relacionado con el grado de reactividad, ¿no? La persona reacciona, hay reactividad ambiental, hay vulnerabilidad, y están traduciendo las huellas de lo vivido, tiene que ver con todo lo que la persona sufre, ¿no? Es el sufrimiento, es el desarrollo de la corteza, de la defensa frente a las circunstancias de vida, ¿no? Siempre que vemos cortezas, traumas, como los nudos, y vemos también inclusive las raíces, está relacionado con efectos patógenos derivados de vivencias traumáticas, ¿no? Entonces, la raíz ya sabemos que tiene que ver con la barrera de censura, que habla de que en la persona funciona adecuadamente la represión como proceso secundario. El hecho que esté presente la raíz a veces se analiza como la contaminación del proceso primario, ¿no? Como algo que podría estar relacionado con la pérdida de criterio de realidad. Pero en estos casos, entonces, justamente cuanto más pronunciada, dice alguna bibliografía, más patológico, y que lo esperable es que no se vean. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿cuál sería el motivo por el que tenemos que esperar que las raíces no se vean? ¿Por qué siempre intentamos nosotros darle o atribuirle, ¿no? Un módulo esperable o no esperable a las cosas, ¿no? Siempre me lo planteo porque en realidad lo que la persona dibuja es en el contexto de la persona, lo que está haciendo la persona al desarrollar una raíz en su dibujo u otro tipo de indicador, incluso en la misma escritura, es representar lo que le está pasando en el contexto de su vida, de su ser, de lo que siente, de lo que le pasa. Entonces, lo esperable es que no se vean. ¿Cuál sería el motivo? ¿No? Si en realidad, como dice Mónica Francolino, podrían estar proyectando episodios traumáticos enraizados en la historia del sujeto, y su realidad es el fondo que al no estar enterrada es lo más evidente y expuesto y se transforma en lo más sintomático del árbol. Entonces encontramos que las raíces, además de proveernos de esta información del criterio de realidad, van a estar relacionadas con la búsqueda de arraigo, la búsqueda de sostén, la necesidad de sostenerse, afianzarse, y también he encontrado en muchos otros contextos que la raíz tiene que ver con la dependencia, porque justamente es la necesidad de sostén. Entonces sería interesante que ustedes cuando vean raíces se planteen esta posibilidad también de que la interpretación pueda estar relacionada con la dependencia. Como es dependiente, entonces trata de arraigarse, ¿no? Entonces desarrolla mayor prolongación de raíces inclusive, ¿no? También como un sentimiento de inseguridad, la pérdida o no de criterio de realidad o la contaminación del proceso primario, como quieran decirle, o rasgos de carácter personales que no están muy controlables en la persona, ¿no? Entonces, viendo estos ejemplitos, ¿no? Que nosotros podemos ver que algunos arbolitos sí representan mucha complejidad psicopatológica, ¿no? Por el tipo de estructura de árbol, por el tipo de desarrollo de raíces, ¿no? Por el tipo de proporciones, ¿no? En anchura, en eje vertical, el tipo de características morfológicas, ¿no? De las ramas, inclusive cómo se entrecruzan las raíces, ¿no? Algunos otros también representan mucha complejidad psicopatológica, pero también en muchos recurre esto del trauma, ¿no? Porque en mucha psicopatología hay trauma, ¿no? Y se desarrollan, a veces se activa la psicopatología como factor desencadenante, se activa, ¿no? Esa psicopatología que estaba ahí dormida frente a ese trauma, ¿no? En estos casos, por ejemplo, este es un arbolito de una persona con demencia, ¿no? Que se ven esas raíces en la contaminación del proceso primario, ¿no? Que están acá dentro del tronco, que no se termina de estructurar un tronco, ¿no? Y que la raíz está dentro del tronco, se ven mejor acá, ¿ven? Pero estos arbolitos donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento y se exterioriza la raíz, ¿no? Que podemos ver, este también. Acá también está agrandado este arbolito donde tiene esta proyección de trauma. Este arbolito tiene una resignificación del trauma en las ramas, ¿no? Por una cuestión de privacidad no lo muestro, pero en las ramas se ven ennegrecidas y tienen muchos nudos, este arbolito también en las ramas. Eso tiene que ver con que ese trauma se ha prolongado hasta la actualidad, ¿no? En la persona adulta.
bueno, este arbolito, ¿no? Que habíamos hablado, que traduce mucha vulnerabilidad, el intento de rearmarse y de sostenerse, y buscar sostenerse y de encontrar arraigo, ¿no? Frente a sus circunstancias, este arbolito también, ¿no? Y ¿no? Este era también el contexto de una dependencia afectiva, ¿no? Entonces la búsqueda de sostén. Entonces, justamente el árbol en general y las raíces traducen, lo que van a traducir es eso, la vivencia de sí mismo, las marcas afectivas, los engramas grabados en la memoria, ¿no? Las huellas némicas freudianas, en la memoria emocional y afectiva, ¿no? Entonces, las raíces, lo esperable es que no se vean. ¿Cuál sería el motivo? Bien se podría estar proyectando en estas raíces episodios traumáticos enraizados en la historia del sujeto que han inhibido su desarrollo normal de su personalidad, llevándolo en el peor de los casos a la alienación. Esto que ustedes ven en esta segunda parte del concepto y de este pensamiento de Mónica Francolino, es lo que se ve que les comentaba antes, ¿no? Muchas veces lo que hace el trauma es disparar una psicopatología, ¿no? Pero en definitiva lo que está proyectando esa raíz son los efectos traumáticos y su realidad es el fondo que al no estar enterrada es lo más evidente y expuesto, transformándose en lo más sintomático de ese árbol. Entonces esa raíz va a ser sintomática, va a ser un indicador, ¿no? De que hay una profunda herida, una profunda huella emocional producto de un trauma, ¿no? Entonces estos arbolitos, lo visible es lo que ha salido de la raíz, el árbol mismo, ¿no? En definitiva, el árbol es la persona y son las capas más inconscientes de ese ser. Entonces, lo que ha salido de la raíz es el árbol mismo, es esa persona, es su vida. Esto lo dice Karl Koch. Fíjense qué interesante, ¿no? Esta persona que ha atravesado suelo rocoso, que ha atravesado un crecimiento doloroso, despojado de afecto, de amor, de empatía, tal vez, ¿no? De hostilidad ambiental, ¿no? Cargado de hostilidad. Acá les dejo las fuentes y una frase final, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Bueno, me despido de ustedes, espero que este pensamiento les haya sido de utilidad. Quise compartir con ustedes esto que vengo elaborando desde hace un tiempo, de tratar de repensar, ¿no? La interpretación de la raíz, entender a la persona, como decíamos, en su propio contexto de vida, entenderla en el contexto de las circunstancias que la han marcado, ¿no? Y bueno, interesante que con todo hagamos lo mismo en grafología, ¿no? Que cada aspecto técnico que se revela en la escritura, como dice Max Pulver, traduce la esencia misma de ese ser, ¿no? Con todo lo que siente, en cómo refleja cómo ha impactado la vida en él, ¿no? Cómo siente, cómo es su resonancia afectiva y emocional. Por último, les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube, Roxana Vidoglio. De este modo, suscribiéndose, me ayudan a hacer crecer el canal. Lo necesito para poder seguir dedicándole tiempo a este canal, que es mi intención. Tengo muchas ganas de seguir compartiendo pensamientos, tengo mucho para compartirles, ¿no? Pero necesito que crezca el canal para poder dedicarle ese tiempo, ¿no? Y que por favor también me dejen sus me gusta si les gusta esto que estoy haciendo, que también hace crecer el canal, y sus comentarios, que también hace crecer mucho el canal, y que compartan si es que les gusta también este video, que también hace crecer el canal, ¿eh? Así que bueno, los dejo con este pensamiento, les deseo muy buena vida, como siempre, estoy muy contenta de que podamos compartir estos momentos que para mí es de enorme gratificación compartir lo que siento y lo que pienso y lo que voy encontrando como pequeñas perlitas en la grafología, ¿eh? Así que hasta muy pronto, nos vemos, si Dios quiere, próximamente con nuevos contenidos. Y no olviden suscribirse al canal, no olviden por favor dejarme comentarios si es que les gusta y si quieren también que trate algún tema que les interese. Y bueno, y los me gusta, ¿eh? Bueno, beso grande para todos, que estén muy bien, abrazo enorme, hasta muy pronto.